buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi Padre me les bendiga a todos los que se encuentran en sala, a todos los que se encuentran en sus viviendas, en sus trabajos. Un saludo muy especial, los que hasta ahora se están dirigiendo a sus trabajos o los que están volviendo de sus trabajos. Un saludo muy especial para todos los que nuestra comunidad de Telegram, que en su momento escucharán este devocional, y para las diversas plataformas. También un saludo muy grande y muy especial. Aquí estamos una mañana más, una madrugada más, un devocional más. Ay, mis amados, preparémonos porque esta partecita, esta partecita del Padre Nuestro, de la oración que nos enseña nuestro Señor Yeshua, cierra como con broche de oro esta oración y de una manera bien especial, porque estaba pensando precisamente en cuanto a cómo a nosotros nos han manipulado, nos han mentido, nos han engañado, que, que triste también de igual manera que muchas personas y muchos más hijos del Padre no puedan reconocer o no puedan aceptar el engaño, porque es algo difícil. Dentro de las cosas más difíciles que con las que uno se encuentra es quizás con el no aceptar el engaño. En algunos momentos lo habíamos hablado, y es esa parte del no aceptar, no querer ver la verdad, de preferir ver mentiras antes que ver verdades, porque las verdades duelen. Duele mucho saber que tú has sido engañado, duele mucho saber que uno ha sido engañado, que a uno lo engañaron y lo enredaron. Eso es doloroso, y más si se ve involucrada nuestra parte sentimental, nuestra parte espiritual, nuestra parte afectiva. Pues eso duele, y a veces preferimos seguir viviendo en las mentiras, como los hombres o las mujeres a las que les han sido infieles, a quienes les han sido infieles, que prefieren decirse en mentiras a sí mismos, prefieren cerrar los ojos y no ver la verdad, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y suele pasar, y a nosotros nos ha pasado con las escrituras, a nosotros nos ha pasado con las doctrinas, a nosotros nos ha pasado con la religión, con las enseñanzas, nos ha pasado con la historia, nos ha pasado con las ciencias, con el conocimiento, que nos han engañado y duele. Y estaba precisamente analizando esta última parte. Tendremos, si el Señor nos lo permite, 2 enseñanzas más acerca del Padre Nuestro. Dejo una porción intermedia para el final. Y resulta que según a nosotros nos enseñaron el Padre Nuestro, que es más, vamos a poner un ejemplo para ello. A ver, vamos a pedirle el favor a alguna hermana de aquí, de los que se encuentran en sala, que por favor nos diga el Padre Nuestro como se lo enseñaron, no que lo lea a través de las escrituras, sino que como a nosotros nos lo enseñaron, como a nosotros nos enseñaron el Padre Nuestro. Vamos a poner un ejemplo, a ver. ¿Algún voluntario, o lo hago por dedocracia? ¿Algún voluntario o alguna voluntaria que por favor nos diga el Padre Nuestro como se lo enseñaron, como lo aprendió? No, Ariel, no, por favor, no, Ariel, no, tú no, no, Ariel, no, por favor. A ver, que no te vamos a escuchar bien, a ver. O bueno, dale, a ver, dale, Ariel, ¿cómo te enseñaron a ti el Padre Nuestro? Bueno, estaba pasando un curso y ahí no, el Padre Nuestro, ¿no? Pero por la versión Reina Valera. Sí, no importa con cuál versión o cuando pequeño, el recuerdo que tú tienes del Padre Nuestro. ¿No? A ver, Sandrita, ¿tú estás por ahí? ¿Lo puedo decir yo? Eso, dale, qué bendición. Dale, Paulita, porfa. Dinos el Padre Nuestro como te lo enseñaron.
enseñaron a decir rápido y era: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta ahí. Ni danos el pan de cada día, nada, no, eso. Pues así me lo enseñaron y decíamos rápido. Y más recortado todavía. Bueno, miren que en medio de todo lo que a nosotros nos enseñaron del Padre Nuestro, algunos de pronto nos enseñaron un poquito más, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Bueno, esa es de pronto una versión un poco más extendida. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay una parte que le suprimieron, y esta parte que le suprimieron al Padre Nuestro, ay, preparémonos porque eso toca hoy decir uy, 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 ¿sí? No, el Padre Nuestro en su última fase, en su última etapa, va a tocar un área muy, muy sensible para nosotros. Es una parte fuerte, es una parte dura, es una parte que incluso nos enseñaron una sola parte sin tener presente el contexto y la otra parte, y cuando se enseña una verdad a medias es muy manipulable y deja mucho que pensar y mucha tela, de igual manera que cortar muchas incógnitas cuando las cosas están incompletas. Entonces dice el verso número 12, la clase pasada estuvimos en el 11, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso número 12 en adelante, leo de la siguiente manera, dicen las escrituras: y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Verso 15 del capítulo 6 del libro de Mateo. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ay, Señor bendito. Vean que esta parte yo la aprendí hace poco, pues hace poco, relativamente poco, no muchos años, o sea, no desde mi infancia, ni desde mi adolescencia, ni desde mi juventud, ni cuando estuve estudiando teología, quizá ni siquiera cuando estuve como misionero, como evangelista, o cuando estuve en la escuela de los profetas, o cuando estuve atravesando el hermoso curso del pastorado, aprendiendo a pastorear. Esto lo vine a aprender fue más a casito. Quizás en mi tiempo, en el tiempo en el cual andaba más bien un poco extraviado por una pequeña caída que tuve, un pequeño tropiezo en mi caminar con el Señor. Pero resulta que esta parte del Padre Nuestro, yo no la había visto, quizás la hubiese leído, pero mis ojos no habían sido abiertos ante esta situación. Esto es complejo porque son cosas de las que poco se nos enseña, pero que se encuentran en las escrituras. Y es el hecho de que si nosotros no aprendemos a perdonar acá en la tierra, no vamos a recibir el perdón de parte del Padre. Uy, y esto es fuerte. Esto es fuerte porque a nosotros no se nos enseñó esta contraparte del Padre Nuestro, sino que perdona nuestras ofensas. Y de pronto, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y ya. Pero resulta que nuestro Señor Yeshua se enfoca, porque el próximo mensaje, si el Señor nos lo permite y estamos todavía acá, estaremos hablando de esa partecita de líbranos del mal. Pero si nosotros vemos lo que explica nuestro Señor Yeshua, porque recordemos que en dónde se está dando este sermón, ¿no? Este sermón es el sermón del monte. Nuestro Señor Yeshua está hablando a un público mezclado, ¿no? Precisamente tanto a Israel como al gentil, el Señor le está enseñando el Padre Nuestro.
Yeshua sabe quiénes están escuchándole y viene y dice el Padre Nuestro en la oración como nos lo enseña nuestro Maestro, dice, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y la pregunta es, ¿cómo tú has perdonado a tus deudores? ¿Con qué tipo de perdón tú has perdonado a los que a ti te han ofendido? Y esto es fuerte, mis amados, porque resulta que nosotros a veces hablamos del perdón, nosotros a veces predicamos del perdón, nosotros a veces, entre comillas, vivimos el perdón, pero lo hemos vivido de una manera errada, errónea. ¿Por qué? Porque nos vamos delante de la presencia del Señor a pedirle a Él perdón, ¿sí? Porque pues si el Señor no nos perdona a nosotros no vamos a poder pasar al otro nivel. O sea, cuando nosotros vayamos a enfrentarnos cara a cara con Él y Él nos llame a cuentas, pues nosotros le vamos a decir, Señor, pero yo te pedí perdón por eso, y esto también yo te pedí perdón por eso, y esta otra ofensa yo también te pedí perdón, y por este otro pecado te pedí perdón, y por este otro pecado oculto también te pedí perdón, y porque yo le hice daño a esta persona yo te pedí perdón, y también te pedí perdón por esto que me cogí que no tenía que haber cogido, y también te pedí perdón por haber deseado lo que no debí de haber deseado. Señor, pero si yo te pedí perdón por todas esas cosas, porque todas esas cosas aparecen en la lista si yo te pedí perdón. Y el Señor nos va a mostrar una realidad muy grande, que es lo que viene a explicar nuestro Señor Yeshua. Porque si nos damos cuenta en todo lo que tiene que ver con la oración del Padre Nuestro, es específicamente en la parte del perdón donde Yeshua hace un énfasis más grande, a lo que más se le dedica tiempo y con lo que Él cierra la oración. Porque dice, me salto el versículo número 13, porque esa nos corresponde escudriñarla en nuestra próxima clase. Pero miren que el versículo número 12, el versículo número 14 y el versículo número 15 están muy enlazados. El versículo número 12, el Señor Yeshua plantea, en el verso número 14 y en el verso número 15 explica lo planteado anteriormente. Dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Verso 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea que el perdón tiene una condición. El perdón directamente del Padre para con nosotros está condicionado. Y es algo que de pronto nosotros por el afán de los días o porque nos enseñaron de afán o porque sencillamente nos manipularon en esa parte, porque cuando a ti te enseñan una verdad a medias, pues no es una verdad, ¿no? Es prácticamente una verdad maquillada o manipulada. Y ya cuando una verdad está maquillada o está manipulada, pues a la larga termina convirtiéndose en una mentira. Y resulta que cuando a nosotros nos enseñan el Padre Nuestro, a nosotros no nos explicaron el hecho de que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro que si yo no perdono a las personas, el Señor tampoco me va a perdonar a mí. Y como nosotros siempre nos refugiamos en el perdón del Padre, ¿no? Ay, no, es que el Señor nos perdona a todos, el Señor ha perdonado a todo el mundo, el Señor eso es una mata de amor, el Señor es solo amor, Él es solo amor, Él sí nos perdona, quizás usted no me perdone, pero el Señor sí me perdona, y hay otras personas que incluso dicen que lo perdone a usted Dios, porque yo no perdono. En cuanto al perdón, miren, yo creo que seminarios enteros se dictarán y no nos alcanzará el tiempo para hablar acerca de lo que viene a representar el verdadero perdón. Porque a nosotros nos cuesta mucho perdonar, y más cuando quizás la herida fue muy profunda, cuando la herida fue una traición,
cuando la herida fue un engaño, cuando la herida fue una ofensa con alguien de nuestra familia, o cuando la herida fue una ofensa directa con nuestra carne, con nuestro yo. Eso cuesta perdonar. Hay personas que toda una vida se la pasan tratando de perdonar y no pueden perdonar. Hay personas que dijeron que perdonaron, pero solamente dijeron que perdonaron de labios para afuera, porque su corazón, en su corazón hay una falta de perdón fuerte. Por eso, de igual manera, es que el cáncer está regándose por toda la humanidad, pues, porque lo que pasa es que ahorita hay mucha falta de perdón. En la humanidad entera hay mucha falta de perdón. Pero estamos hablando de proporciones grandes, grandísimas en cuanto a la parte del perdón, el poder perdonar a las personas las ofensas que nos hacen. No sé si ustedes hayan escuchado esa frase de yo perdono pero no lo olvido. Y está bien que tú recuerdes la ofensa a manera de educativa para no volver a cometer el error, pero recordar con resentimiento, recordar con odio, recordar con rencor es sencillamente no haber perdonado. Y miren que estaba ahorita precisamente recordando en una de las parábolas que nos da nuestro amado maestro, que la veremos más adelante, el Señor la va a volver a tocar. Aquí solamente nos está enseñando una parte de la oración, ya luego más adelante va a entrar en profundidad en estos asuntos. Y viene el Señor y da una palabra y dice, a ver, queridísimos amados, el reino de los cielos es semejante a, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una hacienda que tiene sus jornaleros, las personas que le ayudan, que le sirven, que trabajan en su mies, en su obra, en su viña. Y él tiene a su capataz. Él pone este ejemplo que lo hemos visto también de igual manera en algunas ocasiones, pero vamos a tomarlo hoy a manera de ejemplo en esta parte del perdón. Y él dice que él tiene a su capataz y lo llama, está haciendo cuentas y llama al capataz, al que manda en toda la parte de las personas que le colaboran a él, como el segundo al mando, por decirlo así, y lo llama y le dice, venga que vamos a cuadrar cuentas. Dice, aquí yo tengo apuntado que usted me adeuda a mí. Voy a poner un ejemplo como para hacer el mensaje un poco más entendible en estas épocas, porque si manejamos las cifras anteriores cuando fue nuestro maestro, pues de pronto nos vamos a enredar y cuánta plata es eso y cuánto dinero es eso, y tratemos de entenderlo con un lenguaje más actual, ¿no? Entonces viene y le dice, venga que es que usted aquí me debe a mí, yo tengo apuntado y usted me debe a mí $10,000 en préstamos, en esto, en lo uno y en lo otro. Usted me adeuda a mí $10,000. Necesito que me haga el favor y me pague lo que me debe. ¡Ja! Y ese siervo no sabe dónde meterse porque no tiene la plata para pagar el dinero. Y él sabe que si no paga ese dinero, pues muy posiblemente su jefe lo vaya a mandar a la cárcel, porque ya es un tiempo que ha pasado y esta persona no se ha dispuesto a pagar el dinero. Y le dice, el siervo le empieza a llorar, le empieza a clamar, le empieza a hablar de tal manera de que le pueda tocar el corazón a su jefe. No, jefe, perdóneme, sí, yo sé que yo le tenía que haber pagado, así como a veces suele pasar en la vida, ¿no? Yo sabía que yo le tenía que pagar esa plata y yo no se la he podido pagar, no le he podido reunir. Y le dice el jefe, pues que son $10,000 que me debe, y hace cuánto me está diciendo que me va a pagar y me va a pagar y ni siquiera me abona, y
no me ha pagado ni nada. Y él, mire, se lo ruego, se lo suplico, por favor, tenga misericordia de mí, mis hijos, mi familia, mi casa, qué pasa donde yo llegue a faltar. No, y eso, el mar de lágrimas allá. Mire, por favor, perdóneme, por favor, perdóneme esta deuda, yo qué voy a hacer, ¿a dónde se me voy a meter? Y mis hijos, y aquí se queda mirándolo el jefe, el dueño de la hacienda. Y le dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a perdonar a usted su deuda. De todas maneras, usted me ha servido, usted ha sido un obrero, un trabajador aquí juicioso. Entonces, yo le voy a perdonar a usted la deuda que usted tiene conmigo. Vaya tranquilo. Le acaba de perdonar una deuda de $10,000. No, este hombre se va feliz, se va contento, sale gozoso de la presencia del jefe, no se halla de eso, mejor dicho. Está que no cabe de la dicha porque le acaba de perdonar el jefe tremenda deuda, $10,000. Y él va caminando rumbo a su casa contento y feliz porque le acaban de perdonar esa deuda cuando se encontró con uno de sus empleados. Y uno de sus empleados le debía $1,000. Se lo encuentra. Y le dice, ¡ay! Con usted era que me quería encontrar, a usted era el que yo quería ver, era usted precisamente la persona que yo quería saludar. Mi plata, veo mi plata, necesito que me pague lo que me debe. Y le viene el empleado y le hace casi que el mismo show que él le acaba de hacer a su jefe. Mire, yo no tengo plata, no le he podido pagar esos $1,000 y mi familia no ha comido bien y nosotros estamos pasando por una necesidad muy difícil, estamos pasando por una necesidad muy dura. Ay, deme una esperita, deme un plazo que yo le pago su plata, pero por favor tenga piedad y tenga misericordia de mí, que yo no le he podido pagar a usted su plática, pero yo sé que yo se la debo y tan pronto yo la tenga, vea que yo se la voy a pagar. El capataz se queda mirando al empleado y le dice, pues no, se va a ir a la cárcel. Usted me tenía que pagar y no me pagó. Y como usted no me pagó, pues lo voy a hacer meter a la cárcel. Cuando el jefe se entera de esa situación, llama al capataz al orden. Yo te acabo de perdonar a ti esto tan grande y tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo esto tan pequeño. Y saben, amados, que el Señor, el maestro de maestros, nuestro Señor Yeshua, pues definitivamente la sacó del estadio con esta enseñanza, porque es que nos pasa. Nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros unas ofensas, unas transgresiones de la ley. Nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros unas ofensas tan grandes que nosotros le hemos hecho, porque si tú pones en una balanza la cantidad de pecados que el Señor tiene que perdonarte a ti, la cantidad de pecados que el Señor nos tiene que perdonar a nosotros, son hartos, son muchos. ¿Cuántas cosas no nos tiene que perdonar el Señor a nosotros? Eso es una lista grande. Quizás tú te has puesto a pensar en la lista de exactamente cuántas veces pecas al día, bien sea por pensamiento, por palabra, por obra o por omisión. ¿Cuántas veces nosotros al Señor le fallamos? Porque es que es a diario que nosotros de una o de otra manera le estamos fallando al Señor. Quizás unos más, quizás unos menos, pero todos de una o de otra manera le estamos fallando al Señor, estamos fallando a su ley, estamos fallando a sus estatutos, estamos fallando a sus decretos, estamos fallando a muchas áreas en nuestras vidas. La lista de los pecados diarios nuestros delante del Señor, pues hay muchos incluso que nos daría vergüenza
vergüenza personal y vergüenza pública, donde las demás personas, donde a nosotros nos hicieran un juicio público y el Señor expusiera absolutamente todos nuestros pecados. ¿Tú te imaginas esa parte donde al Señor le dé por exponer los pecados personales tuyos a plaza pública, para que todo el mundo vea nuestras debilidades, para que todo el mundo vea nuestra suciedad, nuestras manchas, nuestras ofensas para con el Padre? Lo que pasa por tu mente, tú te imaginas donde colocaran o conectaran un cable o un transmisor de tu mente a una pantalla pública, a una pantalla gigante, para que todo lo que está en tu mente pueda salir allá a luz pública y todo el mundo vea lo que está pasando en tu mente. A muchos de nosotros se nos caería la cara de la vergüenza pública, donde llegase el Señor a publicar, valga la redundancia, a publicar nuestras debilidades, nuestros pensamientos. Que qué bendición para los que vivan en una atmósfera suprema de santidad y que tengan una que otra manchita pequeña pasable, pero y los que no. Porque obviamente el estado nuestro delante del Señor, de todos nosotros, es muy diferente. Porque quien conoce mis debilidades, pueda que no sean las tuyas, pero tus debilidades pueda que no sean las mías. Y si el Señor va a exponer públicamente, venga que le voy a hacer un juicio público, porque el último juicio va a ser público, ¿no? Venga que le voy a hacer un juicio público y vamos a ver de qué se le acusa a usted para poderle decir por qué es que lo vamos a condenar, cómo se le va a condenar. O sea, usted se va a ir al lago que arde en fuego porque venga, yo le voy a decir cuáles son los delitos, las faltas que usted cometió. Eso, que el Señor nos guarde de estar en ese tribunal, porque la idea no es que nosotros vayamos a estar en ese tribunal, en el gran tribunal del trono blanco. La idea es que la iglesia no vaya a estar ahí, ni Israel vaya a estar ahí, que podamos ser salvos de ese juicio, porque es que ese juicio es para decirle a las personas el por qué se les está condenando y se les está enviando al lago que arde en fuego, que es la última muerte. Por el por qué se les está enviando allá. Y que nosotros, el Señor nos guarde de estar ahí, porque eso debe ser muy vergonzoso, que toda tu ropa sucia la expongan públicamente, porque se necesita decirle a las personas el por qué se le está condenando a esa persona y que la justicia no es injusta. Y cuántas son las veces que nosotros vamos delante de la presencia del Padre a pedirle perdón al Señor por nuestras ofensas, que ya acabé de hacer una exposición de nuestras ofensas, pero nosotros no somos capaces de perdonar a las personas que nos han ofendido a nosotros. Y les recriminamos y les metemos el dedo en la llaga y les decimos, yo no lo perdono por esto y 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 por esto, y dele y dele y dele y dele, porque nos suele pasar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con personas en el camino que llevan cargando pecados, que llevan cargando ofensas, que llevan cargando la falta de perdón desde su niñez? Hay hijos que no han podido perdonar a sus padres por cosas que pasaron en su infancia, en su adolescencia o en su juventud. Hay personas que no han perdonado a las personas que en su niñez o en su infancia o en su adolescencia o en su juventud o hace un mes o hace un año, y que todavía tienen esa herida guardada ahí, que no pueden perdonar. Es que no pueden perdonar, les cuesta decir yo te perdono. Pero sí vamos delante del Padre para que el Padre nos perdone a nosotros. Y le decimos al Señor, perdóname por esto, perdóname por lo uno, perdóname por lo otro, y el Señor escuchándonos, ¿no? Y el Señor no la va a aplicar. ¿Ya perdonaste tú?
Porque dice las escrituras, no lo estoy diciendo yo, dice, perdona mis ofensas. ¿Cómo? Con la misma vara con la que yo he perdonado a las personas que me han ofendido a mí. Ahora, ¿con qué vara tú has perdonado a tu prójimo? ¿Con qué vara tú perdonaste a la persona que te ofendió? Porque con la misma vara que nosotros medimos, con esa misma vara a nosotros nos van a medir. Con el mismo nivel de perdón que tú perdonaste a quien te ofendió, con ese mismo nivel el Señor te va a perdonar a ti. Y claro que la pregunta vendría siendo, ¿cómo yo estoy perdonando a los demás? Para que de la misma manera mi Padre me perdone a mí. ¿Será que si tú mismo analizas allí donde tú te encuentras y tú misma o tú mismo puedes decir, bueno, la verdad es que yo como que no he perdonado? Porque es que eso es una parte tremenda. Reconocer públicamente o reconocer en nuestro corazón en un examen y reconocer si verdaderamente nosotros ya perdonamos. Hay personas que llevan cargando una falta de perdón por años. Tanto que ese odio, que ese rencor, que ese resentimiento, que esa falta de perdón se enquista, se incrusta en nuestro interior. Y de ahí vienen las raíces de amargura. Hay muchas personas que viven una vida amarga, que tú las miras y tú dices, uy, esa persona como, ¿qué le pasará a esa persona que no hace sino hacer mala cara, vive peleando con todo el mundo, no se siente bien aquí, no se siente bien allá, no se siente bien en un lado, no se siente bien en el otro? Es difícil, es muy difícil tratar de tener una relación con esa persona porque emana una amargura en su vientre, emana una amargura en su corazón, una falta de perdón. Hay personas que ni siquiera al Señor lo pueden perdonar. Ay, ¿cómo se atreve a decir eso el maestro? Es verdad, hermanos, hay que ser muy sinceros. Pero hay personas que todavía están condenando a nuestro amado Señor porque se les llevó algún familiar, porque les quitó algún bien material, porque les desvió su camino hacia otra dirección. Miren que, por ejemplo, en esta parte de la pérdida de familiares o en la pérdida de seres amados y de seres queridos, a veces nosotros no entendemos que es que los dueños de la vida no somos nosotros. Que el Señor da y el Señor quita, y así el Señor dé o así el Señor quite, el nombre del Señor tiene que ser bendito siempre. Pero ¿cuántas personas no hemos visto, hemos conocido o con las que nos hemos encontrado? O quizás seamos nosotros los que todavía estamos diciendo, ay Señor, si no te hubieras llevado a esta persona, ay, pero ¿por qué te la tenías que llevar? No, es que yo no supero que tú te hayas llevado, no, es que yo no supero esto, yo no puedo superar esta parte. Porque nosotros nos creemos dueños de la vida y nosotros nos creemos dueños de las personas que están alrededor nuestros y nos ponemos muy de mal genio y peleamos con el Señor cuando se nos lleva algún familiar o cuando perdemos algún bien material. Y nos incrustamos ahí en ese pasado y de ahí no salimos. Porque nos cuesta perdonar. Y en cuanto al Señor, ¿y qué tenemos nosotros que cargar ofensas
y resentimientos contra el Señor porque se llevó a alguien, si es que esa persona ni siquiera, o sea, era de paso, así como tú y yo estamos de paso y no le pertenecemos sino al dador de la vida. Él es el que da y Él es el que quita. Decía Job, yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá. El Señor da y el Señor quita. El nombre del Señor sea bendito por siempre. Pero eso no pasa en todos los casos. ¿Con cuántos hermanos o personas o familiares o amigos o conocidos nos hemos encontrado nosotros que sufrieron de algún problema y en ese pasado se quedaron y de allá no volvieron a salir? Se les detuvo el tiempo, se les detuvo la vida, se les detuvo todo. Una de las enfermedades actuales más fuertes es la depresión. Y muchos casos de la depresión se da por la falta de perdón, porque en algún momento sufrieron un choque, sufrieron una estrellada, sufrieron una confrontación muy fuerte, sufrieron una pérdida y de ahí, de esa pérdida, nunca más se volvieron a levantar. Ahí se quedaron. Que se perdió un hogar, que se perdió un hijo, que se perdió un padre, que se perdió la pareja, que se perdió un bien material. Algo se perdió y se fracturó la persona y no pudo volver a perdonar, no pudo volver a restaurar y ahí se le quedó su vida estancada en ese pasado tormentuoso. De allá no volvió a salir porque no pudo perdonar la situación, porque la situación a esa persona se le salió de las manos. Y el sentimiento se le salió de las manos y ya no pudo volver a pensar de una manera diferente, a sentir de una manera diferente. Amados, y esto pasa más de lo que nosotros nos lo imaginamos. La falta de perdón. Y es que resulta que de nada te sirve a ti ir a la iglesia, ir a la congregación, congregarte, ayunar, orar, interceder, gemir, clamar, leerte las escrituras al derecho, al revés, aprender griego, hebreo, arameo, comprender todo lo que tiene que ver con las escrituras y ser la eminencia, más eminencia. Tú puedes hacer todo eso. Tú puedes reconocer al Señor como tu suficiente Salvador, como tu único y suficiente Salvador, y creer en ti, en tu mente y en tu corazón que tú ya eres salvo, pero te vas a encontrar con esta regla, y es que el Señor a ti te va a perdonar tus ofensas de la misma manera en la que tú perdonaste a quienes a ti te ofendieron. Esta parte no nos la enseñaron. Esta parte del Padre Nuestro a nosotros no nos la enseñaron. A nosotros nos enseñaron hasta cierto punto, pero que nos explicaran cómo terminaba el Padre Nuestro, que es hablando de perdón, porque como necesitamos heredar la vida eterna, que tus pecados y mis pecados sean perdonados, que podamos ser redimidos. Pero resulta que es que el Señor, para que el Señor redima a alguien que no ha perdonado, porque te va a decir, hijo, hija, yo necesito que perdones. Si tú quieres recibir mi perdón, necesito que tú perdones. Si tú no perdonas, ¿cuántas familias, cuántas personas viven con rencores y con resentimientos por cosas que pasaron y no pueden vivir sus vidas porque están ancladas a una falta de perdón, a un odio, a un resentimiento, porque tocaron tus carnes, porque tocaron tu alma, porque tocaron tu espíritu, porque tocaron tus sentimientos, porque tocaron tu intelecto, por alguna razón. Y no han podido superar ese pasado. Pero eso sí, creen seguros y declaran y confiesan y proclaman que la salvación les pertenece porque aceptaron al Señor en su corazón. Sí, pero es que las Escrituras nos enseñan a nosotros que si yo no perdono,
no voy a recibir perdón. Y eso es fuerte. Eso es fuerte porque nosotros tenemos la idea y la percepción y la fe y la confianza y la certeza y la seguridad de que a mí el Señor me perdonó ya todos mis pecados y yo voy derechito para el cielo. Ustedes saben cuántos hermanos y cuántas hermanas no están alabando y adorando el nombre de nuestro Padre Celestial y están completamente seguros y están completamente confiados de que para ellos es la vida eterna y eso ya tienen todo, prácticamente el 90% de sus vidas ya está en el reino de los cielos, porque el único 10% es el pedazo de carne que hay acá en la tierra. Y eso está, pero mejor dicho, yo tengo el cielo ganado, aleluya, porque el Señor murió por mí y perdonó mis pecados, santo. Estamos de fiesta con el Señor y al cielo queremos ir y todos gozosos nos vamos a ir para el reino de los cielos porque Él repartió amor y perdón sin condición. Sin condición. Eso es un evangelio y eso es una mentira muy grande. Si tú no perdonas, olvídate. A esta tierra vinimos a aprender a amar también, a aprender a perdonar. Tú no sabes el por qué estás acá, pero acá estás. O sea, tú no sabes lo que pasó antes de que tú llegaras a este plano terrestre. Tú no sabes lo que pasó de tu vida antes de que tú llegaras acá, porque tu alma, ¿qué tú crees? Que tu alma tiene los 20, los 30, los 40, los 50, los 60 años que tiene tu cuerpo. Tu alma preexiste antes de haber llegado a este cuerpo. No es que tu alma es eterna. Y tú y yo desconocemos la edad de nuestra alma. Tú no sabes cuánto tiempo de edad tiene tu alma. Tú sabes cuánto tiempo tiene de edad tu carne, este vehículo. Pero no es que tú vienes de allá, de una dimensión espiritual. Tu alma pertenece a una dimensión espiritual y por alguna razón estás acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si no aprendemos a perdonar? O sea, no hay salvación si no perdonas. El Señor está esperándonos. Él ya repartió su amor. Él ya nos demostró a nosotros cuánto nos ama. Entregó a su propio Hijo. Organizó y diseñó todo un plan de salvación para ti. Y solamente hay una partecita, mira, 3 versículos del Padre Nuestro. Es donde más tiempo se enfoca nuestro Señor Yeshua. Es que hasta lo explican, en donde en todo el resto de la oración, Él hace una explicación de lo que enseñó. No, Él viene a hacer una explicación de lo que enseñó, es precisamente en lo tocante al perdón. A eso le dedicó más tiempo, para que nosotros pudiésemos entender esta enseñanza tan rica. Y es el hecho de saber que si yo no aprendo a perdonar, si yo no practico el perdón, ¿qué le voy a exigir yo al Señor? ¿Que me perdone qué si yo no puedo perdonar? Que el Señor va a perdonar mis ofensas de la misma manera en la que yo he perdonado a los que a mí me han ofendido. Entonces ahí es donde tú dices, y ahí es donde tenemos que decir, ¿cómo tú has perdonado a los que te han ofendido? ¿Cómo? ¿Cómo tú has perdonado a las personas que te han ofendido? Y no estamos hablando de que el perdón quiera decir que tú le perdonaste y ya volvieron a ser los mejores amigos y la mejor relación. No. Perdón significa el soltar de tu corazón lo que te amarga, lo que te impide hablar con esa persona, lo que te impide. En estos días precisamente me pasó una situación, una situación familiar, personal, que me llevó a encontrarme con una persona, cara a cara con una persona, y yo la miraba a esa persona
Y yo miraba la situación, lo que me acababan de hacer, lo que me estaban haciendo. Y yo miraba y yo decía, Señor, es que es difícil. Es difícil. Miren, amados, una de las cosas más difíciles de poner en práctica acá en la tierra es el perdón. El que tú perdones de corazón a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha lastimado. Y a veces creemos que es que el perdón es como tomarse un chocolate, comerse un chocolate. Ya, me lo meto a la boca, me lo como y se acabó. Y resulta que no. Porque para perdonar a alguien, pues tú necesitas primero ser consciente del daño que te estás haciendo por la falta de perdón. Hay personas que han perdonado de labios para afuera, pero por dentro llevan su viacrucis, llevan su tormento. Esto lo podemos ver, que hay personas que nomás recuerdan una situación, ven a alguna persona, como les digo que me pasó a mí hace poco, y que yo vi a esa persona y automáticamente se me vino a la mente esto. Y yo dije, wow, Señor, tremendo. Porque muchas veces nosotros es que no sabemos perdonar o no se nos enseñó a perdonar bien y saber que yo me puedo condenar e ir al infierno única y exclusivamente por no saber perdonar. Porque es así. A ti el Señor, olvídate. Dicen las Escrituras, no porque lo esté diciendo yo. Dicen las Escrituras que el Señor a nosotros no nos va a perdonar si nosotros no sabemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, no vamos a recibir perdón. Entonces recuerda siempre que cuando tú te vas a acercar delante del Eterno, cuando tú te vas a acercar al Señor, cuando tú te vas a acercar al trono de su gracia, a pedirle perdón a Él. Por eso es que, miren, por eso es que nuestro Señor Yeshua enseña tanto en cuanto a esto. Hay tantas parábolas. Hay en otra parábola, en otra de las parábolas que el Señor nos enseña en cuanto a esto. Dice, miren, si usted le va a ir a llevar una ofrenda al Señor, y mientras que usted va camino a llevarle la ofrenda al Señor, usted se acuerda que tiene una ofensa con alguien, deje esa ofrenda ahí, no la entregue, no la vaya a entregar, no vaya a entregarle nada al Señor mientras que usted no haya perdonado a la persona con la que tiene esa ofensa. Arregle las cosas ahora que está a tiempo de arreglarlas, porque no hay nada más doloroso y no hay nada más terrible y no hay nada más fuerte que se muera la persona con la que tú tenías que arreglar la situación. Uy, eso es complicadísimo porque tuviste la oportunidad de arreglar las cosas con esa persona y resulta que por tu misma falta de perdón o por tu mismo resentimiento o por tu mismo rencor no arreglaste las cosas con esa persona y se murió. ¿Y ahora con quién la vas a arreglar? Si cuando estuvo esa persona en vida tú no lo hiciste. ¿Y ahí qué vas a hacer? Y sabiendo tú que tú tenías que haber arreglado esa situación con esa persona, porque el Señor te lo había mostrado, porque el Señor te lo había redarguido. Pues a veces tenemos y cargamos, sin que nosotros lo sepamos o sin que nosotros seamos muy conscientes, tenemos resentimientos con nuestros propios padres, rencores, heridas, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con algún mentor en nuestra infancia. Saben, mis amados hermanos, que nosotros, cuántas personas no se han muerto creyendo que iban derecho al cielo y allá se van a encontrar con la sorpresa más grande. El Señor les va a llamar a cuentas y le va a decir, venga, que es que usted se murió y antes de que usted se muriera, usted se murió con este problema y nunca lo arregló.
Y usted si quiere recibir mi perdón sabiendo que usted cuando estuvo en la tierra no pudo perdonar, no aprendió a perdonar. Entonces, ¿qué perdón buscas delante tú de la presencia del Creador? Si el Señor nos va a decir a nosotros, con la misma vara con las que tú me diste, con esa misma vara vas a ser medido. Con el mismo amor con el que tú perdonaste, con ese mismo amor te van a perdonar. Con la misma paciencia y la misma devoción con la que tú perdonaste, te van a perdonar. Entonces, no vayas tú a creerte mucho y a exigirle al Eterno que te perdone cuando tú no has perdonado. Porque el Señor te va a poner la palabra delante tuyo y te va a decir, venga, es que yo le dije a usted que tenía que perdonar y tras del hecho hice un énfasis especial en esa parte. Y volví a explicar esa parte y di muchas parábolas y muchas enseñanzas, diciendo, si no perdonas, no vas a recibir perdón. No, es que Dios es amor y Él todo lo puede y Él, como el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo es paciente, no busca lo suyo propio. Y entonces el Señor Él es un Dios de amor y Él repartió perdona, pero mejor dicho, para todo el mundo. Sí, pero con una pequeñísima condición. ¿O ustedes que se imaginan cómo serían las cosas si el Señor nos perdonara todo a nosotros y nosotros no pudiésemos perdonar a los demás? ¿Cómo estaría el mundo? Si no más, así como estamos, diría una mamá mía por ahí, vamos de rabo para el estanco, vamos a caer, allá vamos a caer, porque vamos directo a una caída por no perdonar, porque eso es falta de amor. Y entonces seguimos a un Dios de amor, seguimos a un Dios de perdón, pero nosotros no somos ni amor y nosotros no somos ni perdón. Entonces, ¿qué hijos somos? ¿Hijos de cuál padre? Dijo nuestro maestro, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Quién es el que está lleno de rencor? ¿Quién es el que le está haciendo la guerra a nuestro Señor? ¿Quién es el que nos ataca a nosotros para hacernos daño porque no le puede hacer directamente daño al Padre? Hay personas que no son hijas del Señor y van a la iglesia y cantan y oran y ayunan y levantan manos y uno dice, wow, qué nivel de santidad del hermano, uy, qué nivel de santidad de la hermana, uy, y tú los miras por dentro. Hay una putrefacción en sus corazones. Porque la señora Carlota le ponchaba las pelotas a los niños de la cuadra del cantante, que dice que en mi barrio la más religiosa era la señora Carlota, que hablaba de amor al prójimo, pero a mí me ponchó sin pelotas? ¿Qué le incomodaba a la hermanita de los niños que jugaban en el barrio para pincharles las pelotas, los balones? Ella iba a la iglesia. Era la hermanita y la hermanita, eso mejor dicho, ella casi que no caminaba, levitaba de la santidad. La hermanita levitaba de la santidad. Pero por dentro tenía una falta de perdón muy grande. Una soledad, una amargura. Cuando a ti un recuerdo te trae un sabor amargo en tu boca, una amargura. Cuando tú una situación, un lugar, un aroma, un color, algún nombre, escuchar solamente el nombre de fulano de tal, ya te trae a ti y se te revuelven las tripas. Amado, amada, hay una falta de perdón. Y si no perdonas, olvídate de heredar el reino de los cielos. Que la salvación no se pierde, pues entonces analicemos esta parte que está diciendo el Señor. Porque ¿cómo vamos a ser salvos nosotros y a querer heredar el reino de los cielos sin perdón?
¿Cómo entramos al reino de los cielos nosotros con un corazón herido, ofendido, rencoroso, resentido, amargado? ¿Tú crees que tú te vas a llevar todo eso para el reino de los cielos? Que porque el Señor es el Señor y Dios es amor, entonces Él tiene que perdonarte a ti todo porque Él es amor, sí, Él es amor, pero también es justo. Y Él aplica la justicia. Entonces nos vamos a escudar en la sangre del Cordero. No es que el Señor ya me perdonó todos mis pecados, porque eso dice la palabra, y porque el Señor murió por todos los pecadores y dentro de ellos murió también por mí, porque yo soy un pecador y el Señor murió por mí. Sí, sí. Pero también el Señor nos dijo que si nosotros no de lo mismo que sembramos, de eso mismo vamos a recoger. Y si tú sembraste un árbol de naranjas, no esperes que ese árbol de naranjas te vaya a dar a ti peras, manzanas. Porque la semilla fue una semilla para dar naranjas, no una semilla para dar manzanas. Y si la semilla, si lo que tú sembraste fue una falta de perdón, ¿cómo quieres recoger perdón? Es cuando tú veas a la persona que te ofendió, cuando tú estés con la persona que te ofendió y que puedas hacerlo ahorita que estás con vida tú y que está con vida la otra persona. Si tú no lo haces, ¿cómo vas a hacer entonces para cuando estés delante del Padre? Si te van a sacar a luz pública. Venga, usted qué cree y que dijo que iba a ser salvo. Permítame, le muestro algo y le saquen la lista. Vea, usted no perdonó a este, no perdonó a este, no perdonó a esta persona, no perdonó. Uy, hay personas que no solamente tienen un problema con una persona o con una situación o con una circunstancia, sino que han venido acumulando. Así que, mis amados, el Padre nuestro termina de esta manera tan hermosa. Es una manera muy bella. El Padre nuestro termina hablando acerca del perdón y el aplicativo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre celestial os perdonará. Y como por si no te queda claro, sigue en el versículo 15 el Señor diciendo: pero si no perdonáis a los hombres, ese es el resumen, es prácticamente la síntesis de lo que casi que en una hora llevamos hablando. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Ven? Que a nosotros a veces nos enseñan el evangelio muy distorsionado. Nos muestran la parte bonita. El Señor nos ha perdonado a todos nosotros. Se nos olvida la letra pequeña. Y eso que aquí no está en letra pequeña, sino en versículos que no nos enseñaron. Porque el Padre Nuestro nos lo enseñaron muy amañado. Ya saben, la ramera que se encargó de esparcir tanto veneno y tanta falsa doctrina por el mundo y por las naciones. Se nos olvidó aprendernos esta parte de memoria. El saber que si nosotros no perdonamos a los hombres, a los que nos ofendieron, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. No porque yo esté viniendo a traer un evangelio nuevo, porque vaya que sí se reciben condenaciones y juzgamientos por ello, que nosotros nos estamos inventando acá las cosas. Inventando, no. Estamos tratando de corregir las malas enseñanzas que hemos tenido a través de las mismas escrituras. Esto no lo digo yo, esto lo dice la misma escritura en el Padre Nuestro, en esta parte que muchas veces incluso quizás nosotros querramos omitir, porque nos cuesta enfrentarnos a ese perdón, nos cuesta ver a la persona que nos dañó, nos cuesta el perdón. Así que, mis amados, les dejo para que puedan reflexionar y meditar con base en cómo se termina el Padre Nuestro, que fue una enseñanza, un modelo
de oración que nos enseñó nuestro amado Yeshua, y que recuerda que cuando tú estés en tus oraciones, en el modelo en el que el Señor nos dio, recuerda que cuando se hable de que tú le vayas a pedir perdón al Señor, ten presente que tú también tienes que tener perdón para con los que te ofendieron a ti. Acuérdate que el Señor no te va a perdonar a ti si tú no perdonas a tu prójimo. No lo va a hacer. Y qué tremendo ha de ser que nosotros nos ganemos una condenación eterna por orgullo, por arrogancia, por soberbia, por apegarnos nosotros a un recuerdo, a una ofensa, cuando ya ni siquiera esa persona quizás esté. Yo conozco personas que se amargan toda la vida, que viven amargadas. Y uno les dice, venga, pero perdone ese pasado, perdone a esa persona, perdone eso. No, si es que me hizo la vida imposible, si es que esto, si cómo yo le voy a perdonar, si este sí está ya gozando y yo estoy acá pagando esta situación por esto y esto. Pero perdone, suelte eso. Porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y la otra persona así feliz, gozando de la vida y todo. ¿Y quién es el que está llevando el bulto? ¿Quién es el que está llevando la carga? La otra persona feliz de la vida, viviendo su vida, y el otro ahí en esa esquina, ahí en ese resentimiento, ahí en ese rencor, ahí en esa situación que no puede superar. Y la otra persona así feliz. Y tú amargando tu vida, perdiendo tu salvación porque no puedes perdonarle. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Estas son de las enseñanzas que a nosotros no nos gusta escuchar. Estas son de las enseñanzas que a nuestra alma le cuesta aceptarlas y reconocerlas. Y por eso decimos y hemos tratado de enseñar y de compartir siempre. Para poder superar una situación hay que aceptarlo. Y nosotros necesitamos aceptar, reconocer las faltas de perdones. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por esas enseñanzas. Wow, ese sermón del monte sí que tenía enseñanzas y sí que nos has traído enseñanzas a través de ello y todavía no hemos terminado. No. Hasta ahora estamos iniciando el capítulo 6 y todavía nos falta otros sucesos más. Ayúdanos para entender esa profundidad en tus enseñanzas. No ver solamente lo superficial y lo que nos conviene, sino también a decir, ay, me dolió, esa iba conmigo. Señor, por favor, en estos tiempos en los que nos encontramos, ayúdanos. Porque lo que menos queremos nosotros es perder la salvación de nuestra alma. Yo quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Y no quiero perderme de esa eternidad contigo por una falta de perdón. Llénanos de amor, háblanos, muéstranos, Señor. Revélanos. Revela nuestras vidas, Señor. Por favor, revela a nuestras vidas si tenemos raíces de amarguras, faltas de perdón de los primeros 5 años nuestros, o de nuestra adolescencia, de nuestra infancia. Quizás sucesos que nomás de solo pensar en ellos ya se nos revuelven las tripas. Que la hiel amarga del odio y del rencor no contamine nuestra carne, no contamine nuestra alma y no contamine nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor. No es fácil esto de perdonar, no es fácil. Pero no nos has dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares, a nuestros trabajos, en donde nos encontremos. Que tu palabra nos ilumine nuestro camino hacia la salvación. Bendito seas tú por siempre y para siempre, amado Padre Celestial, y gracias. Gracias por habernos enseñado
a través de tu Hijo el lenguaje del reino de los cielos, para gloria y honra de tu precioso nombre. Amén. Y amén.